De noticias, en Noticias Telemedellín y Hablemos Temprano. Hoy el país amanece en medio de peleas políticas, ya es costumbre. Esto después de los consejos de ministro y las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro, pues anoche no fue la excepción. Ha dicho al país en televisión abierta que la consulta popular irá por decreto y esto evidentemente ha generado la reacción no solamente de los sectores políticos, administrativos, de los entes territoriales, también las distintas ramas del poder público, el poder legislativo, el poder judicial, que hoy se ponen en contra de este anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. También han reaccionado algunos mandatarios seccionales y locales, como el alcalde de Medellín, el alcalde de Bogotá, rechazando de esta propuesta que ha dicho el presidente Gustavo Petro presentará oficialmente mañana, día jueves, o el viernes, cuando está mañana en Medellín y el día viernes en la ciudad de Cali. Para hablar de este tema tenemos evidentemente invitados, expertos, analistas que nos ayudarán a entender un poco más el alcance de esto que ha dicho el presidente, el mandatario de los colombianos en las últimas horas, y qué tan propicio o no para el país es que por decreto vaya una consulta popular. Nos acompaña el profesor Olmer Muñoz, de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Hablemos Temprano. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a los invitados. Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, lo primero que hay que preguntarle es si al país le conviene esto que está pasando. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho también la vez pasada que estuvimos acá en el programa con respecto a la convocatoria como consulta y las primeras preguntas que iba a indicar el presidente Gustavo Petro. Y lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Por un lado, si no existe el equilibrio de poder en un estado como el colombiano, realmente tendríamos un mal logro para el país. Y segundo, una convocatoria de esta magnitud, sobre todo después de una decisión del Senado, tiene sus implicaciones también jurídicas. ¿Qué es lo importante para el televidente que sepamos y entendamos el día de hoy? Los expertos constitucionalistas son los que tienen que decirle al país si esto es viable o no, cosa que en mi parecer no lo es, porque ya hay concepto desfavorable del Senado de la República. Por lo tanto, el registrador nacional no puede convocar a esta vínculo político que está presentando el presidente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esa es la dimensión que tiene esto para el país. Tiene una afectación en la estabilidad interna del país, por supuesto, en los pesos y contrapesos, y lo que han dicho expertos constitucionalistas es que hay una necesidad de que los poderes públicos, son tres ramas independientes, pero colaboren. El presidente de la República hace parte de una rama muy importante, pero no puede ejercer una labor por encima de los otros poderes, desconociendo lo que ya hay a nivel constitucional y los precedentes, que de una vez les advierto a los televidentes, no existe ningún precedente en el país de una consulta popular por decreto emitida por algún presidente después de la Constitución de 1991. Lo que aduce el presidente Gustavo Petro, profesor, es que el Congreso no tramitó de manera legal esta votación de la consulta popular y que por esos vicios de trámite, pues él tiene el derecho, eso es lo que él señala, a presentarla por decreto. ¿Eso es así? Obviamente el Congreso dice que todo se ajustó a la norma. Pues la evidencia demuestra efectivamente que sí se hizo lo que el reglamento ofrece, y además hay un auto del Consejo de Estado en la sección quinta donde indica que allí hubo un cierre por el tema de las votaciones y por lo tanto ganó esa mayoría por el no ir a la consulta popular. De todas maneras está bien asesorado el presidente, ¿no? En este respecto, o sea, aparecen nombres, incluso todos son exmagistrados de la Corte Constitucional. Eduardo Montealegre, que además es exfiscal. Jorge Iván Palacio, exmagistrado de la Corte. Luis Ernesto Vargas, exmagistrado, hoy también embajador ante la ONU. ¿Se equivocan los tres entonces? Pues hay una cosa muy particular, y si ustedes se dan cuenta que estas personas de altas calidades jurídicas también hacen parte de un vínculo muy directo con el gobierno nacional. Así que difícilmente le van a decir que no. Entonces yo creo que también hay que tener una cierta independencia del concepto con respecto a lo que el presidente está indicando.
La Corte Constitucional tendrá que pronunciarse en su efecto, pero es muy buena la pregunta de Andrea, porque si el presidente considera que hubo unos vicios, eso es lo que se debe demandar por el trámite. Recuerden que así le ha pasado también al presidente con vicios del trámite, por ejemplo, en los decretos de estado de conmoción interior en el Catatumbo. Hace 8 días le tumbaron un decreto precisamente por un vicio de trámite. ¿Cuál fue? No tenía la firma de todos los ministros para esa declaratoria. Entonces, yo creo que el presidente también tiene esa competencia, tiene esa facultad, puede interponer las demandas a que eso tenga lugar, pero también tiene que darse cuenta que hay unos límites también a su ejercicio como presidente. Por supuesto, tenemos un modelo presidencialista que concentra demasiado el poder. Pero si no hay armonía entre los 3 poderes y no hay un límite a ese ejercicio, pues inventémonos cualquier artículo de la Constitución que sea bien novedoso o cualquier otro, digamos, elemento político o jurídico para que podamos funcionar en el país. Si no tenemos una regla funcional, el país no va a tener una dirección. Esto se lo digo por varias razones. El presidente en cada locución, lo digo con el máximo respeto, se inventa argumentos jurídicos, se inventa fórmulas jurídicas. Yo creo que también eso es parte de la novedad y lo que él quiere presentar como un presidente muy novedoso para el ordenamiento jurídico colombiano, pero rebasa los límites que la misma Constitución le impone. Por lo tanto, creo que si el presidente es aquel que es el que debe respetar la ley y, por supuesto, imponer la ley dentro del territorio nacional, no le queda bien suspender los otros poderes para efectos de poder imponer una decisión que él tiene. Hay una frase muy clave a veces en estas cosas, y es que después de un decretazo puede venir un paquetazo. Así que se los voy a poner con un ejemplo muy sencillo también. El presidente Juan Manuel Santos, cuando convocó al plebiscito, que es otro mecanismo de participación ciudadana, piensen ustedes, pierde y sin embargo imponen la negociación. Cuando yo le pregunté a algunos negociadores por qué habían vuelto a la mesa de negociación sin haber cambiado los textos, que era lo que pedía el plebiscito, porque la pregunta era muy sencilla, ¿está de acuerdo o no? Si no está de acuerdo, el mismo Consejo de Estado y la Corte Constitucional había indicado, fundamentalmente la Corte Constitucional, que en esos plebiscitos la decisión es vinculante. Entonces, hay distintos mecanismos de participación. Uno de estos es la que está presentando el presidente Gustavo Petro, pero hay un límite. ¿Cuál es? Tiene que haber concepto favorable del Senado de la República para poderse convocar 30 días después de ese concepto y que la registraduría convoque a esa decisión. Entonces creo yo que el ruido que se genera con el presidente bastante agudo es que crea algunas normas que no existen, se impone por el ordenamiento jurídico colombiano y creo que a veces, en el buen sentido y con todo el respeto, abusa de su autoridad como presidente de la República. Olmer, Andrea, todo esto después de lo sucedido anoche. Primero hubo alocución, posteriormente se dirigió al Consejo de Ministros, habló de lo mismo, habló de la presentación de esta consulta popular por decreto, además de amenazas. Pero ¿qué les parece si hacemos contexto y vemos lo que dijo puntualmente el presidente Gustavo Petro anoche? Claro. En su última alocución por Televisión Nacional, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará a la consulta popular vía decreto. Según el Ministerio de Interior, Armando Benedetti, la decisión fue asesorada por exmagistrados de la Corte Constitucional como Luis Eduardo Montealegre. Después de un estudio muy serio, encontró que en ese trámite del Congreso, en la decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad. Vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República.
Afirman desde el Gobierno Nacional que esta decisión se tomó ante la negativa del Congreso y que obedece a uno de los tantos planes para defender la reforma laboral. Nosotros hemos jugado el plan A, B, C y D con tal de restaurar los derechos de los trabajadores de la clase obrera nuevamente. O sea que jugamos a la mini reforma del Partido Liberal, jugamos a la revivida laboral, a la que ustedes llaman la consulta 1.0 y a la consulta 2.0, con tal de que los trabajadores tengan unos sueldos y trabajos decentes y dignos. Diferentes senadores mostraron su rechazo al anuncio del presidente Petro y lo calificaron como propio de una dictadura. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció. Como en toda dictadura naciente, lo primero que hace quien construye ese camino es generar una ruptura institucional y al mismo tiempo posar de víctima. Lo que dijo Gustavo Petro sobre convocar a la consulta popular por decreto no sorprende, más bien ratifica su talante antidemocrático. Colombia cayó en las peores manos. Es momento de rodear a las instituciones, es momento de rodear la justicia, que amparada en la Constitución y la ley, deberá tumbarle semejante entuerto jurídico. No es más que una provocación para intentar quedarse en el poder. Colombia entera debe despertar. Hoy queda demostrado que usted es un dictador al desconocer la voluntad del Senado de la República cuando le dijimos no a su consulta populista, reeleccionista y engañosa. La consulta popular tendría lugar a finales de julio o principios de agosto y se retomaría la primera versión, que consta de 12 preguntas. Pese a ello, desde el Senado afirmaron que radicarán una demanda una vez salga el decreto. En el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente. Profe Andrea, y ahí también hay reacciones de los medios de comunicación. Este es uno de los titulares del Espectador. Dice, un golpe de Estado, entre comillas. Partidos mayoritarios rechazan consulta popular de Petro vía decreto. Más adelante estaremos hablando de esto, porque incluso hay una comunicación conjunta de 8 partidos políticos del país. Hay otro titular, antes de pasar al colombiano del Espectador, muy diciente, decretazo. Así lo han denominado en Bogotá. Este ya es del colombiano, ¿no, Andrea? Este es el colombiano y dice, se concretó la amenaza, Petro decretará la consulta popular pese a negativa del Senado y críticas de expertos. Este otro de los titulares, aquí Caracol Radio, la cuestionada teoría jurídica del exfiscal Montealegre, ahorita hablábamos de él, sí, sobre la consulta popular. Esto en cuanto a esa asesoría que ha recibido el presidente Gustavo Petro ayer. Antes de ese Consejo de Ministros y antes de esa locución, estuvo reunido en la Casa de Nariño con ellos a puerta cerrada, analizando el paso a seguir, y el paso a seguir fue anunciarle al país que iba a decretar la consulta popular. Y este titular de Blue Radio, lo que usted mencionaba, Andrés, hace un momento, 8 partidos rechazan consulta por decreto y advierten posible golpe de Estado. Esos partidos son Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa, Los Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI. Ellos hicieron un llamado a las altas cortes y otras entidades. Profesor Olmer, se repite ese concepto en 2 de estos titulares. ¿Hablamos aquí de un golpe de Estado? Bueno, técnicamente, aunque la palabra es bastante dura y bastante cruenta pues para el país, el presidente ha denunciado en muchos momentos que también están queriendo hacer un golpe de Estado contra él. Entonces, muy probablemente el ciudadano está hoy pensando, entonces, ¿quién va a dar el golpe de Estado? ¿Lo va a dar el presidente o se lo van a hacer a él? Ayer en la locución también habló de atentados, golpes de Estado, quiebre institucional. Pero yo creo que también los ciudadanos tenemos que ser medianamente sensatos en lo siguiente. Cada semana tenemos un escándalo más grave que el otro. Tenemos ministros, y con todo el respeto se lo puedo decir al presidente, impresentables, como el ministro del Interior. Hay ministros que han renunciado precisamente porque el mismo presidente no ha logrado encajar en un tema de gobierno con sus propios ministros. Analicen ustedes, apreciados televidentes, tenemos más de 52 ministros que han sido cambiados en cartera, más de 50 viceministros también, y por supuesto hemos tenido unas reacciones que en este sentido pues ameritan analizarlo muy bien. Entonces hay un golpe de Estado, todavía no se ha conjurado,
pero hay alertas constantemente. Lo que yo indico básicamente es que hay que tener un equilibrio institucional, equilibrio de poderes, armonía entre los poderes, y el presidente insistiendo en que todos los días hay que generar un caos nacional, no va a generar ningún proceso de gobernabilidad. Gobernar por hechos y conatos de violencia no es lo mejor para un país, y mucho menos cuando él advierte que hay que salir, el pueblo tiene que salir a luchar por lo que dice la Constitución, pero después dice que él no convoca al pueblo. Entonces, piensen ustedes qué sensatez puede tener el presidente cuando no sabe a veces lo que escribe en Twitter o a veces lo que hay que decir. Se nos perdió más de 48 horas y no sabemos ni ustedes ni yo dónde estuvo. ¿Que lo iban a matar? No sabemos. ¿Que le iban a hacer un atentado? No lo sabemos. Pero el asunto es que un presidente dijo que no era así. Un presidente que deja 48 mandatarios en una cumbre en Montería, creo que no es tan presentable, mucho menos cuando es la figura más custodiada del país en los últimos 40 años de su actividad política. Ni siquiera en el gobierno que él más criticó, que fue el de Álvaro Uribe Vélez, tuvo un mínimo rasguño en temas de atentados a su vida o su familia. Por lo tanto, el Estado lo está dirigiendo el presidente, tiene todo su poder. Difícilmente creo que se le creería esa tesis, además porque está protegiendo a los mismos que está denunciando. No permitió la extradición de alias HH, no permite que las FARC entren a una negociación reglada por el Estado, no permite que el ELN haga una negociación dentro de las condiciones constitucionales del Estado. Entonces, ¿sobre qué estamos navegando en el país? Además, les cuento la pequeña anécdota a todos los televidentes, que me parece muy loable lo del ministro Benedetti, de que todos los trabajadores tengan unas mejores condiciones de vida. Estoy absolutamente de acuerdo con ello, pero además sería bueno que ustedes le preguntaran en cuánto le quedó el salario a los senadores de la República de Colombia, que se los aumentó el presidente la semana pasada, nada más y nada menos a 52 millones de pesos la mensualidad. ¿Creen ustedes que es bastante justo lo que se gana un ministro como Armando Benedetti o un senador de la República, que ni siquiera los del mismo pacto histórico han votado una reforma a esa ley que les aumenta progresivamente su salario? Ahí les dejo la inquietud a todos los ciudadanos para que también sepamos qué es lo que se llama populismo en un gobierno. Usted puede ofrecerle todo lo que quiera a la ciudadanía, pero en lo real, no vamos a tener ese aumento progresivo para un ciudadano a pie que necesita vivir mejor. Profe, usted hablaba de escándalos. Le voy a complementar los de esta semana, ¿no? Y porque muchos hoy están pensando que todo esto que está pasando son cortinas de humo. Ricardo Bonilla podría ser imputado en las próximas horas por la Fiscalía. Ricardo Bonilla, recordemos, exministro de Hacienda del gobierno Petro por el escándalo de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y todos los escándalos que se supone, incluso hablando de interceptaciones, telones y de gastos millonarios en mobiliarios en la ciudad de Bogotá, en medio de ese escándalo y también en medio de esas dudas de si sigue o no en la presidencia de Ecopetrol. Y los dos últimos, Luz Adriana Arango, fiscal general de la Nación, e Iván Velázquez, actual ministro ante el Vaticano, actual embajador ante el Vaticano y exministro de Defensa, por quienes pidieron orden de captura en Guatemala. ¿Hay cortinas de humo? Yo creo que lo que tenemos en el país, además le sumo una cosa que ustedes van a ver hoy. Hoy salió la nueva carta del exministro Álvaro Leiva también contra el presidente. Así que estamos en un escenario de neurosis bastante grave con el presidente, y con todo respeto lo digo. Por una razón básica, estamos ante un nivel de inestabilidad muy grande. ¿Para dónde va el país realmente? Todos queremos tener pensión, todos queremos tener un buen salario, todos quieren tener buena educación. Eso está muy bien, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que hay que tomar medidas para que se puedan generar esas condiciones para que la ciudadanía viva mejor. Profe, lo voy a interrumpir un momentico porque en este momento justamente se están conociendo más reacciones. Ya la veíamos a través de su red X, pero en este momento está hablando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y se está refiriendo a lo que dijo el presidente Gustavo Petro y este decreto, posible decreto de consulta popular. Escuchemos.
nivel directivo está ocupado por mujeres, y no que porque lo diga una ley o por un tema de cuota de género, sino por sus capacidades. Aquí creemos en las mujeres y seguimos trabajando. Hay un tema también muy importante y es rechazar la violencia contra nuestras mujeres, contra nuestros niños y contra nuestras niñas. Uno de los temas más importantes también que se abordan en este foro, y desde Medellín tenemos esa tarea. Alcalde, qué pena, estamos en directo justamente en Noticias Telemedellín, alcalde. Hablemos acerca justamente de esa lectura que hacemos de lo que pasó justamente con la consulta popular con el presidente Gustavo Petro. A todas luces es una ruptura institucional, es un golpe de Estado que quiere dar Petro y que Colombia no lo debe permitir. Debemos rodear a toda la institucionalidad, debemos rodear a la justicia, que justamente fallando en derecho, simplemente lo que debe pasar es que ese decreto, una vez firmado, posteriormente se caiga porque carece de toda legalidad. Es un peligro lo que Petro está haciendo, eso es un golpe de Estado. El país tiene que estar alerta. No podemos permitir una ruptura institucional, ya suficiente con el desastre que ha generado en Colombia, y dejar claro que desde Medellín no apoyamos golpes de Estado y rechazamos de manera rotunda una ruptura institucional. Gracias a vos. Esas son las declaraciones entonces del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ahí estaban las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se dispone a presidir un foro en la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, él decía que ese decreto se cae. Ya dijo el presidente del Senado, Iván Cepeda, que lo va a demandar inmediatamente salga. ¿Eso va ante el Consejo de Estado? ¿Se cae entonces? Es muy probable, porque además, digamos, la condición para que el presidente pueda remitir o presentar una consulta a este nivel, insisto, tiene que pasar primero por el Senado de la República. Si existió un vicio, se puede demandar. Además, el presidente puede volver a proponerlo ante el Senado de la República, tantas veces considere. Lo que pasa es que los tiempos no le dan al presidente, y además estamos en plena coyuntura, que es también muy importante que los ciudadanos lo entiendan. Estamos en plena coyuntura de temas electorales para el país. Ya empezaron a salir las candidaturas. En el programa anterior dijimos que el presidente adelantó las campañas electorales, lo que se ve consumado ahora con los nuevos candidatos que se están presentando, al menos de alianzas con el presidente u otros presidentes. Entonces, en ese sentido, creo que hay un llamado que es muy importante que hay que hacer como ciudadanos, y yo creo que es muy prudente. Las altas cortes tienen que tomar postura desde el punto de vista jurídico frente a estos asuntos. Es decir, no todo lo que uno quiere lo debe hacer de manera inmediata en el Estado de Derecho, y menos en un Estado social de derecho. Les recuerdo a los ciudadanos que el presidente va a imponer una medida de impuestos digamos adelantada, sí, exacto, desde el año 2026 va a traer ese dinero para el año 2025. Es decir, estamos desfinanciados en gran medida en muchos programas. Tenemos serios conflictos en las zonas rurales del país, la paz total no avanza, no hay ninguna negociación en firme, les hemos dado todas las ventajas a los delincuentes, y creo yo que el presidente no le da algo positivo al Estado convocando a una consulta popular en medio de una inestabilidad tan grande. Insisto, yo creo que todos los gobiernos tienen problemas, pero no habíamos tenido tal inestabilidad en los últimos 30 o 40 años de gobiernos en el país. Entonces, creo que eso es un llamado también a que las altas cortes, la clase dirigente del país, los ciudadanos sensatamente analicen lo que está planteando el presidente y qué tan conveniente es. Y termino con algo muy simple. Uno de los asesores más importantes que ha tenido el presidente Gustavo Petro ha sido Rodrigo Primi, profesor de Derecho de la Universidad Nacional, director del Grupo de Investigación de Justicia, asesor en temas constitucionales para el gobierno, y la versión del doctor Rodrigo Primi, que ayer la leí en su columna, es que no es conveniente este tipo de consulta, sobre todo porque el trámite se adelantó en el Senado. Hay un voto negativo, pero si bien no se está limitando esos mecanismos de participación, lo que está indicando el doctor Rodrigo Primi es que este momento no es el más conveniente para una consulta popular, tal como la plantea el gobierno, sobre todo porque lo hace mal. Plantea unas preguntas, después otras, no sabe realmente qué es lo que es más prioritario en el país, si la economía, la seguridad, el empleo, las pensiones, qué es lo prioritario en el país. Todo es muy prioritario,
pero el ciudadano realmente sabe hacia dónde va el país y qué es lo prioritario para que el país esté más estable. Eso es lo que tenemos que analizar en conjunto, la academia, los medios, las altas cortes, la clase dirigente del país, los empresarios, porque realmente este país también tiene en gran medida un apoyo del sector privado. Y quiero decirles a los televidentes que si bien el sector público es generador también de empleo, quien más genera empleo y quien más genera una riqueza también es el sector privado, que no se puede demeritar. Justamente los empresarios también reaccionaron, Andrea. ¿Qué le parece si vemos algunas de las reacciones que han emitido algunos de los gremios? Estamos hablando, por ejemplo, de FENALCO y de la ANDI. Veamos lo que dijeron. El anuncio de Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto ha generado una fuerte reacción en los gremios. El presidente de la ANDI señaló que esta decisión amenaza a la institucionalidad democrática del país. Ojalá el gobierno no continúe por este camino. Podría estar construyendo una muy grave violación al orden democrático del país. La Intergremial Antioquia y FENALCO Nacional señalaron que esto podría representar un golpe de Estado. La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho. Escándalos tras escándalos se quieren tapar ahora con decisiones y anuncios igualmente escandalosos. La incapacidad de gobernar lleva a Gustavo Petro a seguir pasándose por la faja la Constitución y la ley. La orden del artículo 104 de la Constitución es literal y no admite interpretaciones. Para que el presidente pueda hacer una consulta popular requiere concepto previo del Senado. Si el Senado no le da este concepto favorable, no se cumple la previsión constitucional y cualquier decisión en contrario por parte del presidente viola flagrantemente este artículo y también muchos más. Esto se suma a la reacción de distintos líderes políticos que han rechazado esta decisión. Cuando anunció esta decisión, el propio presidente Petro dijo: me van a caer todos, se van a acelerar las amenazas sobre mí. Es otra manera, digamos, de aparecer como la víctima frente a todo el sistema que, según él, no lo deja gobernar, no aprueba sus proyectos, el Congreso que le frena sus reformas. ¿Esta será, profesor, otra manera de salir a decir que él no ha gobernado porque no lo han dejado y de salir de nuevo a convocar la calle? Bueno, esa es la estrategia que siempre ha utilizado el presidente, salir a la calle, a convocar al pueblo para que exijan sus derechos. Creo que todo ciudadano tiene el derecho a reclamarlos, eso está bien. Las condiciones en el Estado colombiano son muy importantes para que se hagan de manera institucional y creo que las tres ramas del poder tienen que interactuar de manera armoniosa. Por eso el presidente tiene que hacer las respectivas consultas, tiene que hablar con las altas cortes, tiene que hablar con el Senado, tiene que hablar con los empresarios. Pero si ustedes se dan cuenta, el último discurso de anoche, también el presidente pone como telón de fondo que todo ha sido un complot contra él. No solamente con no asistir a la cumbre de mandatarios, sino cualquier otro tipo de decisión que toma en el NERIX. Piensen ustedes. El decreto de conmociones interior con respecto al Catatumbo, la Corte también le ha tumbado en cierta medida gran parte de ese decreto. ¿Por qué razón? La Corte tendrá sus razones de fondo, tanto de forma como de fondo, para decir que no es viable. Eso le permite tener al presidente en unos estados de excepción unas maneras más aceleradas de tomar recursos e invertirlos. Hasta hoy, después de lo que ha hecho en el Catatumbo o lo que ha hecho, por ejemplo, en López de Micay, en el Cauca, no ha habido un resultado que sea favorable. Entonces los ciudadanos y yo lo que tenemos que hacer es medir lo que un mandatario puede ir haciendo con respecto a lo que ha decidido. Por supuesto, esto lo tengo que decir con toda claridad, parto de la buena fe de que el presidente quiere los cambios para el país, pero otra cosa es que los quiera como todos los colombianos y podamos hacerlo a partir de la vía institucional, que tampoco quiebre el Estado colombiano.
Yo entiendo que todos queremos tener una pensión digna, eso me parece muy bien, el presidente lo anunció anoche, pero arregló enseguida de anunciar que los ancianos y las ancianas deben tener una pensión para vivir, pues dice que hay que preguntarse si el dinero que ya él entregó no se lo han robado. Es decir, tampoco cumple la función que él tiene como mandatario de vigilar esos recursos que tienen que entregarle a los ciudadanos. Entonces yo creo que me parece interesante que hagan estas propuestas, que puedan ser muy novedosas y todo lo demás, pero esto genera rupturas institucionales. Les pongo un ejemplo sencillo. Tuvimos un ministro de Hacienda que duró un mes. Y el que está en estos momentos probablemente tampoco duramente tan mucho. ¿Por qué razón? Y el porque otro está investigado. La lógica del presidente es inventarse cosas que a veces no son posibles o reales. ¿Con qué vamos a vivir en el país que tuvo que reversarse el presidente si no sacábamos el petróleo para exportarlo? Pues no tenemos otro recurso. Entonces no podemos vender el aire, seguramente. Va a pedir una cuota de compensación por el Amazonas, me parece maravillosa, pero los ciudadanos buscan recursos, necesitan capitalizarse, necesitamos tener empresas, ir hacia la transición energética, todas esas cosas son muy importantes, pero creo que el presidente no toma unas decisiones mediadas racionalmente, sino que está bajo el influjo de la pasión. Yo creo que el presidente mantiene hasta este tercer año que va a cumplir su espíritu litigante en el sentido de ser vehemente en reclamar los derechos. Es decir, su espíritu revolucionario se mantiene, eso está bien, eso hace parte de su identidad, pero es que es el primer mandatario, claro. El primer mandatario, entonces él no puede estar en campaña 4 años, porque realmente no vamos a tener gobierno. Les adelanto, hoy también va a ser un escándalo mortal la nueva carta de Álvaro Leiva, que deja muy mal parado al presidente. Sí, incluso le pide que ya haga un paso al costado. Pues realmente ya hay otras personas que en el país se han sentido maltratadas, digamos, directamente por el presidente. A estas alturas, piensen ustedes, la vicepresidenta de la República, ¿dónde está? Sí. ¿Qué papel juega en el tema del país? Y la doctora Francia Márquez no le puso menos de 1,5 millones de votos al presidente, o tal vez más. Así que tiene un caudal muy interesante, pero la zona donde pudo haber obtenido esa votación es hoy una de las más deprimidas, una de las del país. Profe, yo quiero hacerle esta última pregunta para ir cerrando con el tema, y es un poco también para ejemplarizárselo un poco a la gente, para que lo entienda un poco, qué fue lo que dijo el presidente anoche y cuál va a ser ese decreto que va a presentar. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los intereses detrás de esta consulta popular? Si tenemos en cuenta que la que se va a presentar es la de las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral, que está a un paso de ser aprobada en el Senado. Es que ese es su discurso. ¿Cuál es el interés? Claro. Pues de fondo lo que uno logra percibir del presidente es que necesita concentrar mucho más su poder para poder tomar las decisiones que él considera que sean las mejores para el país. Bueno, y les digo, hay que tener una racionalidad que las altas cortes también lo han dicho muchas veces. El tema pensional es una bomba en este país o en cualquiera, eso es verdad. Sumado a que hay menos personas cotizando, sumado a que hay menos personas naciendo en el país. Suecia, si no estoy mal, la semana pasada delimitó que la edad de pensión para mujeres y hombres es de 70 años. Son países que tienen recursos, eso es verdad, que tienen una calidad de vida mucho más alta, eso es verdad. Pero en Colombia hay una cantidad de recursos que no les hemos hecho la suficiente vigilancia, no solamente en este gobierno, seguramente en muchos más. Pero yo creo que el presidente debe dar una línea clara sobre lo que hay que hacer en el país, y este tipo de discusiones lo único que hacen es generar más caos institucional y no generan una estabilidad, que es lo que estamos indicando. Entonces, creo yo que el ciudadano debe informarse, me parece muy bien. Escuchemos al presidente con total claridad y también tomemos nuestra postura frente a eso.
sin apasionamientos, porque el presidente, vuelvo y les digo, es un gran retórico, pero que deja la sensación de que a veces no sabe qué es lo que va a decidir. Muy bueno escucharlo, todos los discursos que hace, los giros retóricos que presenta, convocar al pueblo, convocar el centro de la nación. Pues bueno, eso está muy bien, eso hace parte de la retórica política, pero de fondo, ¿qué decisión está tomando que sea beneficiosa? Vuelvo y les digo, yo puedo prometer el cielo y la tierra a todas las personas, pero hay temas fiscales en los cuales yo tengo que tener una regla. La misma Corte ha indicado que hay recursos que deben medirse. Tan es así que piensen ustedes, el presidente anoche le pide en el Consejo de Ministros al ministro de Hacienda que demande el presupuesto de la nación que él decretó. Que al parecer lo tomó por sorpresa también. Pues es decir, el presidente no se da cuenta de qué es lo que está haciendo. Entonces, lo preocupante es el presidente qué es realmente o a qué hora se concentra realmente para tomar las decisiones. Los datos sí son certeros, sí nos da certidumbre a los colombianos. Es un presidente que tiene que gobernar para todos, tiene que dar buen ejemplo, igual que sus ministros. Y con todo respeto se los digo, aunque yo les dije que Armando Benedetti puede ser impresentable, no por su ser humano como tal, sino por las actitudes que a veces ha generado en el país. De él y sus investigaciones. Creo que también el presidente debe dar un buen ejemplo. Es el primer mandatario, debe dar ejemplo en cumplir la ley, debe ser una persona correcta y, por supuesto, a los ciudadanos darnos una visión de estabilidad de largo plazo. Son 4 años de gobierno. Ya está al límite, así que este último año viene ley de garantías, el presupuesto hay que apropiárselo rápidamente y estamos en plena campaña electoral, así que creo que es bueno que los ciudadanos vayamos pensando hacia el futuro qué es lo que requiere el país. Profe Olmer, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Profe, muchísimas gracias. Finalmente, un datico que no se nos olvide, y es que esa consulta popular tiene un costo de 750.000 millones de pesos, que eso pues le serviría en esta situación de déficit al país. Y sale del bolsillo nuestro. Sale del bolsillo de nosotros, por supuesto. 8 de la mañana, 38 minutos, hacemos un